Desde que empezó el conflicto entre Israel y el grupo Hamás, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha condenado los ataques por parte de Israel a la Franja de Gaza en repetidas oportunidades. Ante ello, el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, pidió al gobierno de Petro, en una conversación con La Voz de América, una pronta condena al accionar de Hamás. Nosotros esperamos como Israel que todos los países democráticos, con valores democráticos, condenen que ha pasado en Israel, condena este ataque brutal. Pero la condena por parte de Colombia no ha llegado y por el contrario, el presidente colombiano ha publicado comentarios constantes a través de su cuenta en X, antes Twitter, hasta que Israel anunció este fin de semana la detención de sus envíos de material de seguridad al país sudamericano. En respuesta, como primera medida, Israel decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia. Decisión a la que no se opuso el presidente colombiano, asegurando también desde la misma red social que no teme suspender las relaciones comerciales con Israel que están vigentes desde julio de 1957. Si hay que suspender relaciones con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Para el analista político de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, lo más sabio por el momento sería parar con esa clase y tono de declaraciones. Pero muchos se preguntan si hay alguna posibilidad de que se rompan las relaciones entre los dos países. Es poco probable porque sería muy costoso para ambos. Colombia necesita combatir el aislamiento en el que está y para Colombia sería sensible perder un aliado que tiene en Medio Oriente. Sin embargo, para el experto en relaciones internacionales Manuel Rayrán, el panorama podría empeorar para Colombia. El presidente también podría llegar a romper las relaciones con el gobierno de Israel y esto pues también tendría una representación económica en el país. Pues no hay que olvidar que Colombia tiene un tratado de libre comercio con ese país que actualmente, a diferencia de otros tratados de libre comercio como con el de Estados Unidos, en este acuerdo comercial Colombia tiene una balanza comercial muy positiva, es decir que Colombia exporta más de lo que importa. El más reciente anuncio lo hizo el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, a través de su cuenta de X, donde afirmó que las relaciones con Israel se mantendrán si este país así lo desea. Estos días en la capital del deporte panamericano, acá está la llama, el pebetero, que será encendida de manera oficial cuando sea la inauguración de esta nueva versión de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, cita que es en el Estadio Nacional de Ñuñoa, comuna de la región metropolitana, Santiago de Chile. A las 20:30 horas comenzará ese espectáculo en aquel recinto, pero las competencias oficialmente de los Juegos ya partieron, particularmente este día miércoles, en el complejo de Cerrillos, donde está la Villa Panamericana, en un partido del béisbol entre la selección de Chile, la anfitriona, y México, claramente superior, una escuadra que es potencia no tan solo panamericana, sino que mundial, y que marcó esa distancia con un 16-0 sobre los anfitriones. Una serie de ritos, una serie de simbolismos marcan estas horas previas a esa ceremonia inaugural, porque, por ejemplo, también se realizó la ceremonia de las banderas, que es el momento en el que se izan los pabellones patrios de cada una de las 41 delegaciones en el lugar de residencia, que es la Villa Panamericana, ubicada también en el sector de Cerrillos, donde se ejecutó esta primera competencia del béisbol. En total, casi 7.000 deportistas en nuestro país esperando por la cita más importante de todo el continente, pero también para Chile, que desde el Mundial de Fútbol de 1962 no organizaba una competencia de esta dimensión, aunque a nivel de múltiples disciplinas, esta sin contrapeso es el evento más importante que ha ejecutado nuestro país, esperando ya el inicio formal de esta fiesta, en la que contará con artistas nacionales y otros internacionales como Sebastián Yatra. Más de 4.000 familias inmigrantes que fueron separadas a la fuerza en la frontera sur estadounidense entre 2017 y 2018 durante la presidencia de Donald Trump serán compensadas de acuerdo con una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU.
Ahora podrán vivir y trabajar en Estados Unidos por 3 años, recibiendo ayuda de vivienda, salud mental y asistencia jurídica para solicitar asilo. Si bien nadie afirmaría jamás que este acuerdo pueda reparar por completo el daño causado intencionalmente a estos niños pequeños, es un comienzo esencial. Este acuerdo proporciona importantes beneficios a miles de familias y un componente indispensable impide al gobierno volver a implementar la política de tolerancia cero en el futuro. El presidente Biden ordenó la creación de la Oficina Interagencial para la Reunificación de Familias y nombró al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, como su presidente. La Fuerza de Tarea Especial está identificando e implementando estrategias completas que reunirán a las familias y asegurarán que los niños y padres que fueron intencionalmente separados reciban apoyo. Sin embargo, los republicanos en el Congreso podrían impugnar los beneficios de asignar dinero y brindar servicios a las familias beneficiadas, por lo que Dana Sabraw, juez federal del Distrito Sur de California, podría ser solicitado para revisar objeciones. Desde Washington, Divalicet Cash, de La Voz de América para Telearuba. Uniformados de las fuerzas militares de Israel llegaron este miércoles al Kibbutz Kfar Aza, una aldea localizada a 2 kilómetros de Gaza aproximadamente, que fue objeto del ataque de Hamas el pasado 7 de octubre. Allí los soldados localizaron evidencia de las muertes ocurridas en el lugar. Todavía tenemos cadáveres tirados por ahí, pero es una zona de guerra, por lo que no podemos ir para traerlos de vuelta. Puede haber francotiradores, también puede haber minas. Por su parte, Hamas e Israel confirmaron la muerte de Ayman Nofal, integrante del Consejo Militar de Hamas. La baja se dio tras un ataque aéreo israelí en el centro de Gaza. Información de ese país indicó que Nofal era comandante del mando central de las brigadas Al-Qassam. La tensión se extiende hacia la zona fronteriza entre Gaza y Egipto, donde residentes de áreas palestinas como Rafah buscan escapar de los constantes bombardeos de Israel. Familias permanecen por horas aguardando la autorización de cruzar la frontera. He estado viniendo casi todos los días con la esperanza de que se abra. Desafortunadamente no hay noticias. No sabemos si podemos irnos o quedarnos, o al menos donde sea seguro quedarnos en Gaza, donde no haya ataques aéreos ni bombardeos. Mientras tanto, en Tel Aviv, una alarma por amenaza de cohete obligó a los presentes de una vigilia en conmemoración por las muertes y desapariciones a protegerse en refugios blindados por posibles explosiones. Es el reporte, soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba. En medio del conflicto que se vive en Israel ante el ataque del grupo Hamas, además también la escalada de violencia en la franja de Gaza y la reciente visita que hiciera el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a tierras israelíes, en donde reiteró el apoyo de este gobierno a Israel, el Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de emitir una alerta en la cual señala a los viajeros que en vista del incremento de las tensiones en varios lugares del mundo, además también de potenciales ataques terroristas en contra de manifestaciones y también en contra de los intereses de Estados Unidos o sus ciudadanos, advierte a los ciudadanos de Estados Unidos que se encuentran viajando a tener mayor cautela, sobre todo en aquellos lugares que son frecuentados por turistas, y al mismo tiempo registrarse, o es la recomendación que se registren en el programa de viajeros del Departamento de Estado para recibir ciertas notificaciones de cuidado y también seguir las redes sociales del Departamento de Estado. Estamos recordando que tras esta visita del presidente Joe Biden también ha señalado su apoyo no solamente al gobierno de Israel, también ha colaborado en la investigación de lo ocurrido en el reciente ataque al hospital en Gaza, y al mismo tiempo señaló el presidente Biden que solicitaría al Congreso la posibilidad de un apoyo monetario al gobierno de Israel para la defensa de este territorio. Se estima que aproximadamente a las 8 de la noche, hora del este de este jueves, el presidente Biden se dirija a la nación para dar a conocer cuál va a ser la posición y los próximos pasos del gobierno de Estados Unidos en apoyo a Israel. Todo esto está ocurriendo mientras, como dije anteriormente, se elevan las tensiones en la franja de Gaza, y Estados Unidos ha tomado un papel preponderante por dos razones. Una, porque logró también adelantarse en las conversaciones para permitir la entrada de ayuda humanitaria, que en este momento hay aproximadamente 20 vehículos
que están en Egipto para permitir su entrada, su ingreso con estos artículos de alta necesidad en la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, también ayudar al retorno al hogar, a este país, de los ciudadanos que en este momento están siendo retenidos por el grupo Hamas. Decía el presidente Joe Biden en su regreso a Estados Unidos que no solamente va a ayudar a retornar a casa a los ciudadanos de Estados Unidos que en este momento se encuentran como rehenes, sino también ayudar a otras nacionalidades para la liberación de los mismos. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América para Telearuba.